Entonces la fisiopatología, ¿cuál es? Es esta: invasión del pelo venaco original de madera accidental, problematógena, desbocos, una exaltación del riñón. El problema es que invade lo que son las papilas, y entonces, y esto se da principalmente en pacientes que son inmunocomprometidos, no siempre, pero siempre debe haber un grado de inmunocompromiso, ¿ok? Y se va a dar en lugares donde haya menos irrigación, ¿verdad? Que es en la parte superior de la corteza, es decir, en la parte más periférica de la corteza. Ya tienen ustedes al paciente, ya saben cuál es la etiología más probable, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer con el paciente? Están en urgencias, generalmente vienen urgencias, viene febril, dolor. ¿Qué le harían? ¿Qué le harías, Melissa? Pues analgesia, si tiene hipotensión, pues hay que hidratar. Ahora, pero ¿cómo lo estudias para comer el diagnóstico? Ego y orocultivo, así, ¿verdad? Examen general de orina y orocultivo. El examen general de orina es vital, ¿verdad? Orocultivo. Y entonces ese paciente lo internamos. Recuerden que cualquier paciente que tenga febril hay que internarlo, y lo vamos a dar de alta hasta que tenga 24 horas sin fiebre, y hasta que hayamos controlado la infección. Y le vamos a iniciar tratamiento empírico, o sea, antibióticos, ¿verdad? Antibióticos, hidratación, etcétera, etcétera, analgésicos. Y ahora, ¿cuándo vamos a hacer estudios de imagen a este paciente? Cuando este paciente no mejore a pesar del tratamiento. ¿Qué tratamiento empírico le podríamos dar? Si está hospitalizado, le vamos a dar IV. Sí, pero ya no vamos a tratarlo como un tratamiento empírico porque ya estamos en pielonefritis. Eso más va a ser en cistitis, ¿ok? Amicacina es un buen tratamiento, muy bien. Generalmente vamos a dar 2 antibióticos: amicacina, o sea, aminoglucósidos, y una cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? ¿Ok? Siempre aminoglucósidos y una cefalosporina de tercera generación. Difícilmente puede pasar porque hay unas E. colis BLE positivas que se llaman, ¿verdad? Beta-lactamasas positivas, muy terribles, y que esas son resistentes a todo, hasta los aminoglucósidos. Entonces ahí vamos a brincar a beta-lactámicos, pero aquí también vienen resistentes a beta-lactámicos, ¿saben? Pero ahorita todavía tenemos ahí que E. colis, aunque son BLE positivas, aguantando, ¿verdad? Que todavía son sensibles los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? El trimetromil ya ni lo mires, men. Ya no hay. Ya ni lo veas. ¿Cuál es un beta-lactámico? Clavulanato, ácido clavulánico. Beta-lactámico. Todas las penicilinas, amoxicilina, ampicilina, los que traen esos, ¿verdad? Vancomicina. Ok, esos nos pueden ayudar, pero también hay otros que nos pueden ayudar. Fíjense que aquí sí hay piperacilina tazobacal, sí hay, acetonal casi no hay aquí, pero hay otros que son los carbapenémicos, ¿sí? Carbapenémicos. ¿Cuáles son los carbapenémicos? Meropenem, no sé qué tantos penem, sí, esos, ¿okay? Entonces esos son los antibióticos que vamos a usar, pero así los vamos a escalar. Un paciente que viene bien tranquilo, podemos usar dobles que aminoglucosa por el de tercera generación. Okay, si vemos que viene séptico el paciente, entonces ya no vamos a usar esos porque puede ser un BLE positivo, entonces vamos a ir a una carbapenémico. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si el paciente usted lo trata y resulta que evolucionó muy bien, ya al otro día ya está sin fiebre, muy a gusto, se le quitó el dolor, lo sigue. Pero si el paciente no mejora a pesar del tratamiento, 24 48 horas, algunos dicen que 72 horas, pero es muy largo, pero 72 horas dicen los libros. Ahora sí vamos a hacerles estudios de imagen para ver si no hay algo que está perpetuando la infección, o si no,
una infección ya se pasó a absceso, eso no se va a resolver solamente con antibiótico. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacer ¿cuál es el estudio de imagen inicial? Ultrasonido. Ultrasonido, un ultrasonido. Si queremos ser ya más precisos, nos vamos con la tomografía de una vez. Una tomografía simple y contrastada. ¿Ok? Ya, si queremos ser muy precisos. Pero el ultrasonido nos da bastante evidencia. Saben que no hay hidronefrosis, no se ve lito, se ve bien el parénquima, no hay datos de nada. ¿Sí me explico? Realmente el ultrasonido te dice, ¿sabes qué? Parece un absceso. Vamos a hacer un TAC para saber si confirma. Cuando te dicen se ve muy bien, flujos bien, es un poquito aumentado de volumen, pero no hay nada que podamos, nos tranquilizamos, ¿verdad? Y seguimos dándole antibiótico esperando el urocultivo, ¿verdad? Que salga y podamos darle un tratamiento más dirigido. ¿Okay? Pero generalmente los pacientes mejoran con el estudio. Entonces vamos a okay. Tratamiento. Aquí lo importante de esto esto es bien importante. El tratamiento antibiótico de una pielonefritis no son 5 ni 7. Generalmente el tratamiento antibiótico de una cistitis va a ser 10 días, ¿verdad? 7 a 10 días. 7 a 10 días. El tratamiento de pielonefritis va a ser 14 a 21 días. ¿Ok? Nada de que, ya se le quitó la molestia, el dolor tiene 3-4 días, no más, lleves esto por 7. No, hay que darle de 14 a 21 días, depende de la gravedad que haya estado el paciente. Yo ahorita tengo pacientes ambulatorios, porque en hospital es muy caro de tenerlos, con meropenem y B. Tengo 3 pacientes así. Ya se mejoraron, ya no tienen fiebre, pero hay que seguirles dando el meropenem, porque es el único medicamento sensible al bicho. Entonces los mandan a su casa y que compren su antibiótico y se lo sigan poniendo en su casa. ¿A fuerzas tiene que ser 24 horas? 24 horas qué? Del estudio de imagen. O sea, dijo que cuando no mejora pasar el tratamiento después de 24 horas. No sé, en los libros dice 72. Bueno, 72 horas. ¿A fuerzas tiene que esperar cuánto? O sea, no esperamos así, como estoy diciendo, eso es lo que dicen las guías. Pero generalmente cuando uno mete un paciente a pielonefritis, en ese instante le pide un ultrasonido para saber que no hay un absceso. Así, pero pues así dicen las guías que uno tiene que seguir. ¿Verdad? Sí, entonces de primaria instancia entonces va a ser aminoglucósidos más cefalosporinas de tercera generación. Ajá, de tercera generación. Pero no entendí muy bien en qué casos se van a observar. Bueno, cuando un paciente está séptico, séptico es que vengan leucocitos de 40,000, o sea que ustedes lo vean séptico, muy probablemente va a ser y esto es empírico, estamos pensando, ¿sí? Es empírico. Ese no te va a responder a micacina solamente en cefalosporinas, tienes que ir un poquito más allá, entonces le das un carbapenem o unos betalactámicos, ¿verdad? ¿Se hace cultivo? O sea, parte de esto. O sea, para. Ya le tomaste los cultivos desde urgencia, muchacho. O sea, me refiero a si hay un cultivo especial. O sea, no, nada. ¿De papel chino? Sí. Lo hace. Papel chino. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya les. Bueno, voy a poner esta nomás para las bacterias sintomáticas, es lo que hemos estado hablando. Y vean ustedes aquí ¿cómo se llama? Los tiempos, ¿sí me explico? Tiempos. Si ustedes se dan cuenta, aquí no vienen tratamientos cortos. En México no funciona. Nosotros ya lo hemos dado y te vienen y te dicen ¿cómo se llama esta gente? Los pacientes. No los representantes, que una sola dosis, miren, no funciona. Aquí en México. Muy bien. Bueno, ahora vamos a una complicación ahora, la pielonefritis no se resolvió, avanzó,
Precisamente esos pacientes van a ser pacientes inmunocomprometidos. Se llama pielonefritis enfisematos. O sea, cuando un paciente no responde, viene séptico o sea, viene en mal estado general, ese paciente no tiene una pielonefritis nomás así, ya tiene una complicación de esa pielonefritis. Y la primera complicación es una pielonefritis en que, o sea, produce gas. La bacteria produce gas. ¿Ok? Es una infección aguda, necrocítica del parénquima ocasionada por bacterias formadoras de gas. Y son precisamente pacientes diabéticos o que están obstruidos. Son pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos son una bomba de tiempo para la vía urinaria. ¿Ok? Y entonces, ¿qué bacteria va a ser, médico? Si es formadora de gas. E. coli. ¿Y las E. coli forman gas? No, ¿cuál gas? No. ¿Cuáles producen gas? Las Las aeróbicas, me vas a matar. De un coraje me vas a matar. ¿Cuáles son las que producen gas? No fueron a cirugía y vieron alguna ¿cómo se llama? Gangrena gaseosa. Los tridium difíciles. ¿Qué son? Los tridium. ¿Qué son? Anaerobio. ¿Qué bichos son? Anaerobios. Anaerobios, ¿verdad? Anaerobios. Los anaerobios producen gas. Pues es que no dicen bien. Lo murmuran nomás. Es lo mismo que habla inglés. Me confundí. Es que habla de se le lengua la lengua. Mortalidad altísima, ¿sí? Mortalidad alta, muy alta, ¿ok? Es lo mismo que Pero entonces, pero no, aquí no es de anaerobios, es la misma E. coli. Que quería que hicieran el ejercicio. Pero no. No. O sea, pero no. Ok, entonces aquí no se produce gas, más bien aquí se produce gas, pero no es por anaerobios. En cualquier parte del cuerpo, el que va a producir gas es el anaerobio, ¿sí? En cualquier tejido. Pero en este caso no. ¿Verdad? El problema es que ustedes no tienen en la cabeza que el anaerobio produce gas. Si ustedes lo hubieran tenido, hubieran dicho, ¿quién produce gas? Es anaerobio. Yo Y dije. vean su pero no. La E. coli, por la fermentación de la glucosa, ¿sí? Es donde va a producir gas. Dijiste anaerobio, dijiste. Dije anaerobio. Yo Él dije dijo aerobias. también dije anaerobio. Bueno, Todos dijeron anaerobio. Todos dijeron. es una pielonefritis que el paciente está completamente séptico, hasta bien chocado, choque séptico. Bien terriblemente. Ahí está la E. coli, ¿eh? No se les olvide. Aquí lo interesante es que esta paciente que tiene eso, ya le hacemos una ultrasonido inicial, sí, pero esta paciente necesita una tomografía. Vamos a ver cómo se ven las tomografías. El diagnóstico se va a hacer por imagen. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y cómo se va a ver? Vean ustedes aquí, si ven este riñón, ese riñón es normal y este cómo está. ¿Qué imagen tiene? ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo que con Anaerobio. ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo es esta imagen? ¿De densa qué? Hiperdensa. ¿Cómo? Hipodensa. El gas es hipodenso. Sí, hipodenso, ahí está. Todo el riñón está comprometido, ¿verdad? Esa es una pielonefritis enfisematosa. Pielonefritis y va a haber neumaturia en algunos casos. Aquí está, ¿ven esto? Aquí hay un absceso, aquí hay colección y este es gas. Pielonefritis enfisematosa. Aquí hay otro. Gas, ¿verdad? Pielonefritis enfisematosa. Sí. Entonces, para diagnóstico es la TAC y para evaluar funciones es gammagrama. Para diagnóstico, al final está. Gold standard. Ok. Ahora, ¿qué harían con el paciente? Está séptico, está chocado, está muriéndose, llegan preguntas. Protocolo hace ¿Cuál es?
Es una urgencia, ¿verdad? Sí. El paciente hay que hidratarlo, antibiótico, controlar su azúcar, etcétera, y meterlo al quirófano en forma urgente. ¿Ok? Esos pacientes, ¿y qué vamos a hacer? Quitarle el riñón. Pues drenarlos. Podemos quitar el riñón, podemos drenarlo. Si es aquí hay una clasificación de pielonefritis, que no quiero que no. Depende de dónde esté el gas. ¿Ok? Pero aquí lo más importante es drenar. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Antibióticos, control efectiva de diabetes, hidratación, etcétera. Una nefrectomía simple de urgencia o drenaje percutáneo, es decir, drenaje, sacar todo el gas, el pus, todo lo que tenga, ¿okay? Para que tenga las probabilidades de curarse el paciente. Si no, se va a morir. ¿Vieron la mortalidad? ¿Cuánto era? Casi 50% de mortalidad. Uno de cada dos se muere. En las urgencias de los hospitales generales, en los hospitales grandes, todos los días llegan pielonefritis. Y para esta sería, o sea, nos iríamos con algo más potente, ¿no? Ya una Carbapenémico. Entonces, como dice aquí, el tratamiento médico solo generalmente evoluciona solo. O sea, no es puro antibiótico, aquí es antibiótico, drenaje, control glicémico, control metabólico, hidroelectrolítico, todo, es toda una serie de cosas. Estos pacientes van a terapia intensiva, ¿verdad? ¿Okay? Es una urgencia. Claro que no se instala de repente, ¿verdad? Se va instalando y el paciente no le pone atención, hasta que se complica todo. Okay. Ahora, pionefros, ¿qué es pionefros? Pionefros es pus, pero en la vía urinaria solamente. El parénquima aparentemente está ¿cómo se llama? No está comprometido, ¿verdad? Es solamente en la pelvis, en los colectores, pelvis, todo eso y uretes. Es el pionefros. Es una hidronefrosis infectada. ¿Ok? Puede estar o no comprometida el parénquima renal y generalmente estos pacientes están obstruidos, tienen un problema obstructivo y generalmente la obstrucción es un cálculo, ¿verdad? Tiene un cálculo, se obstruye, no le ponen atención. Acabo de ver un paciente que tenía una piedra hace 15 días, 20 días, un paciente diabético, joven, y llegó séptico a la consulta. Y entonces resulta que yo ya no me acordaba de él, pero hace un año le había dicho que se quitara un cálculo que tenía y resulta que ese cálculo se lo dejó y llegó conmigo con un pionefros, más bien con un enfisematosa, traía gas y él se controló con antibiótico y con drenaje, le puso un doble J y con eso se mejoró, pero no siempre se mejoran de esa manera tan conservadora, son de los que les va más o menos bien. Muy bien, entonces esto es prácticamente, estos pacientes son pacientes que son, yo no sé cómo explicar, nunca puedo explicar esta entidad, pero son de esos pacientes que están sépticos pero a la mitad, ni muy malos ni muy buenos, o sea, no están ni muy mal ni muy bien, están como ahí, como que algo tienen, pero no son de esos pacientes, están allí, es una infección, no voy a llamar crónica, pero allí están. Entre azul y buenas, ¿no? ¿Están conservados que neurológicamente y todo? Sí, andan caminando, pero se sienten mal, pero no sé cómo explicar, algún día ustedes van a entender ese concepto que lo vean, ¿verdad? Cuando la infección está en el parénquima, es una infección severísima, pero cuando está en el colector, ¿sí? Es una infección así, no a medias, pero es una infección que ni los tiene tan graves, pero tampoco están bien. ¿Sí? Tiene una característica es muy característica después. Bueno, ¿qué vamos a ver con ese paciente? Es una obstrucción. Es un pus, y a ese señor que le puse el doble J salía pus, pero parecía crema, ¿verdad? ¿Blanco? Mayonnaise. No. Amarilla. ¿Ves? Ah, Estaba espeso el pus.
Es interesante. Bueno, y vean ustedes aquí cómo se ve, esa es la hidronefrosis. Vean esa hidronefrosis, ¿lo miran? Realmente este paciente con ese parénquima, ella no tiene parénquima, ella no tiene riñón, ¿verdad? Entonces a este paciente lo que le ofrecemos es una nefrectomía, ¿ok? En el paciente que yo tuve tenía todavía parénquima renal y muy probablemente función renal, ¿ok? ¿Cuál será el tratamiento de estos pacientes? Pues eliminar la obstrucción, ¿verdad? Antibiótico drenante, puede ser percutáneo, puede ser catéter. Doctor, ¿qué manejo lleva a un paciente al que le quitan un riñón? Que aparte de decirle no tome y eso, ¿qué más? ¿Qué manejo? Ningún manejo específico, solo que saber que se tiene que cuidar ese riñón. Es decir, Que no tome. nada de tóxicos, nada, carnes rojas disminuidas, sal, suficiente agua, etc. Y aparte, no tener actividades que puedan estar en riesgo un golpe. A mí me tocó pacientes que tenían un solo riñón, andaban en moto, se golpean de lado y quedan anéfricos. Así. Un paciente que tiene un solo riñón no debe de dar en ningún juego, ninguna actividad de alto riesgo, de trauma. ¿Ya viste, Luis? ¿Ok? Muy bien, pielonefritis xantogranulomatosa. Esta es la pielonefritis clásica crónica. ¿Ok? No hay pielonefritis crónicas, no se llaman así, pero es un proceso agudo. Para que se cronifique significa que hay un defecto en ¿qué? En la inmunidad. Agudo, ¿verdad? Te recuperas y ya. Pero eso que se quede ahí la enfermedad significa que el proceso de la inmunidad está alterada. Entonces, eso es lo que pasa con este paciente. Es una patología rara, grave, crónica, que resulta en la destrucción de la unidad renal, la va destruyendo. Les digo que es un proceso inmunitario defectuoso, ahorita lo vamos a ver. Felizmente es que unilateral y está relacionado siempre con piedras, con cálculos, tiene cálculos renales. ¿Ok? Y esto es la fisiopatología. Se desarrolla por la acumulación de párpados con intrusiones grandes que inician reacción con los músculos en los sistemas colectores, pero luego se le dice eso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El macrófago, cuando llega a un proceso inflamatorio, a una infección, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comer e irse, ¿verdad? ¿Ok? Eliminar todo e irse inmediatamente y que el tejido se recupere. Pero no, esto no hace así. Se llena y ¿qué pasa? Se empieza a almacenar. Y eso es lo que hace el proceso inflamatorio crónico. ¿Okay? Y los tres factores asociados es eso: la infección, la obstrucción y la nefrolitiasis. O sea, generalmente vienen asociadas estos tres. Y entonces aquí está lo que le estaba diciendo. La bacteria no es tan virulenta, pero la reacción granulomatosa se da por una inadecuada reacción inflamatoria mediada por macrófagos. ¿Ok? Ahora, otra, les voy a decir otra cosa de esta enfermedad. ¿Ok? Vean ustedes, es el misma, la clásica, una pielonefritis, dolor, fiebre, arterias, más. Puede tener febrícula, puede tener así, a veces le da en la tarde, se le quita, sí, o sea, puede estar ahí, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, aquí, ¿cuál será la bacteria que se aísla con más frecuencia? Eso es lo importante, porque es un cálculo en la pelvis. Y generalmente es un pH alcalino. ¿Cuál será? El Proteus, muy bien. El Proteus. El Proteus, ¿ok? Y vean ustedes, esta es la tomografía. ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿Dónde hay riñón de este lado? Es un riñón granulomatoso. Realmente, si yo viera esta imagen de inicio, yo no
Así se ven los tumores. Realmente a veces ni siquiera podemos diferenciar entre un granulomatosa, una xantelomatosa y un tumor porque son muy parecidas las imágenes. Entonces, ¿quién nos va a dar el resultado de patología? ¿Quién nos va a dar el diagnóstico? La patología. Es más fácil quitar un tumor renal que quitar una pielonefritis, porque esto hace un proceso inflamatorio tan severo en toda el área que uno quiere llorar, ¿verdad? Entonces, todo está pegado a los músculos, al retroperitoneo, es un relajo con eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues operándolo, ¿verdad? Y antibiótico. ¿Ok? No se les olvide de esta enfermedad. Ajá. Doctor, entonces para diferenciarlo de la pielonefritis normal, ¿podemos usar tiempo, que es crónico, en este caso? No. La pielonefritis normal es que tú no vas a tener esto. Y que se va a resolver con un antibiótico. ¿Sí? Es avanzado. Esto es avanzado, no es agudo eso. Eso tiene años a veces los pacientes. Muy bien. También, si tú tienes un examen de orina y está alcalino y haces un cultivo, pero T1 es normal, algo está pasando, ¿verdad? Ahora, el último es el absceso, otra complicación, o sea, no se resuelve bien la pielonefritis, entonces empieza a producir necrosis del parénquima y empieza a producir el absceso. ¿Okay? ¿Cuáles son los pacientes más frecuentes? Los diabéticos. Una obstrucción, ¿verdad? ¿Y cuál es la clínica? Es la misma clínica que un paciente con pielonefritis enfisемatosa, sepsis. ¿Ok? Sepsis. ¿Cómo? Escéptico, un paciente escéptico. Los pacientes, hay un cierto tipo de pacientes donde yo vi pielonefritis xantogranulomatosa y abscesos en pacientes diferentes a los diabéticos, es en mujeres jóvenes que de alguna manera tienen alguna alteración cardíaca no conocida. Es bien interesante eso. ¿Sí? Yo he visto morir 2 muchachas jovencitas, ¿sí? Porque hicieron abscesos de la noche a la mañana. No eran diabéticas, no eran nada. Un lupus. Guapetona la muchacha, bonita. ¿Qué alteración cardíaca tenía, no? Nunca se definió cuál o alguna alteración inmunológica que nunca se definió, pero está descrito en los libros. Hay alguna alteración cardíaca o inmunológica. Hizo un absceso renal, le quité el riñón a esa muchacha, mejoró, se fue a su casa y al mes y medio hizo otro absceso en el otro riñón y se murió. Un posible lupus. Tuve otra paciente embarazada que en el posparto tuvo el bebé y empezó con dolor, hizo un absceso renal y también se murió. Y la última, pero en fin, xantogranulomatosa, esas muchachas sí vivió, le quitamos el riñón y se fue a su casa. Pero han sido 3 muchachas, 3 mujeres. Claro, estoy hablando de lo no frecuente. Lo más frecuente que sean pacientes diabéticos, eso eran todos los días, tiro por viaje, ¿verdad? Pero eso qué es, eso ya, no tiene nombre, ¿no? ¿Ande cuál? Pues eso, o sea, Las alteraciones. La enfermedad. No se detecta qué es. Bueno, fiebre, etcétera, etcétera. Laboratorios igual, ¿verdad? Leucocitosis, ego, pandemia, pacientes sépticos, el absceso es pacientes sépticos. ¿Ok? No ir a puérpera, todo el mundo fuimos a tocar varanes esa vez. Porque las puérperas y las embarazadas y los niños son terribles que se mueren. Las muertes materno-fetales se siguen terriblemente. Bueno, es otro caso. Entonces, ¿cuál es el estudio? Un estudio inicial puede ser que ultrasonido, pero tenemos que confirmarlo con la TAC, ¿verdad? Fíjense bien,
¿se acuerdan? Si se acuerdan de algo que hablamos de la anatomía, tenemos el parénquima, tenemos la grasa perirenal y tenemos la grasa pararrenal. Entonces, así es la clasificación, absceso renal, absceso perirenal y absceso pararrenal. ¿Verdad? A veces los abscesos son tan severos que hasta se quieren salir de la piel. Empieza a dematizarse la piel y todo eso porque empiezan ¿cómo se llama? A infiltrar. ¿Quién es el que dice dónde está el radiólogo? El absceso. No, nosotros, tú lo miras. O sea, el urólogo se le enseña a ver imágenes para que diagnostique. ¿Ok? Eso es importante. En otras yo creo que el neurocirujano también y algunos más, pero que a muchos al cirujano no le enseñan a ver imágenes. Súper. ¿Verdad? Pero al urólogo sí. Entonces ahí está una imagen, vean esta otra imagen. Ven aquí un riñón normal y aquí está esa zona hipodensa. ¿Ok? Ese es un absceso. Entonces, ¿cuál será el tratamiento del absceso renal? Drenar el absceso, ¿verdad? No todo tiene que terminar en nefrectomía. Si ustedes miran que el riñón tiene función, es solamente drenarlo. Drenarlo y antibiótico, ¿para qué? Para que no es nomás quitar riñones por quitar, porque imagínate, sacrificamos una unidad renal. Ustedes abren, ven que el parénquima está más o menos decente, drenan todo el pus que haya y lo dejan, ¿verdad? Si ven que funciona y el paciente mejora y mejora, después le hacen estudios de imagen y ven cómo quedó ese riñón. Pero no es sacrificar riñones por sacrificar. ¿Ok? Hay que aguantarla. ¿Por qué? Porque imagínense, lo dejan con otro riñón. Les digo, sí, riñón y lo dejan con uno solo. Y lo diabético, ya trae mal la función del riñón también del otro lado, es un problema. Entonces, la idea es que la gente no llegue a eso, ¿verdad? ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, estos pacientes tienen un componente, algo en común, que es la litiasis. La litiasis, el del 11 al 15% de la población tiene cálculo. ¿Ok? Así que, de alguna manera, hay que, aunque no es fácil, no hay un screening para decir, a ver, ¿quién de la población? Aquí somos que 50, 60, no sabemos, ¿sabes? Y entonces, no sabemos cuántos tienen cálculos. ¿Quién tiene cálculos aquí que han diagnosticado? ¿Tú? Uno, fíjense ya, uno de la población. Entonces sí es frecuente. Cuando veamos la clase de litiasis renal, vamos a darle importancia, enfocar la importancia en por qué es importante resolver los cálculos. Hay que ser doctores que resuelvan. ¿Quedó claro esto de las infecciones de la vía urinaria? Porque para el otro